Así es que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga el día de hoy con la exposición de su palabra en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hebreos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te suplicamos por el poder de tu Espíritu Santo que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, que ayudes a nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra para que en su debido momento dé el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos estado viendo esta parte de la Escritura, y la razón que quisimos detenernos en estos versículos es por el hecho de que es necesario que hagamos una pausa en nuestras vidas, yéndonos de cierto modo hasta el libro de Génesis, al huerto del Edén, donde toman lugar los eventos más catastróficos de la humanidad, donde Dios, habiendo puesto al hombre ahí en el huerto del Edén, Adán y a Eva, les dice que pueden comer de todo, les da el privilegio de disfrutar de todo, pero el hombre, en su libertad de poder escoger, escogió desobedecer a Dios, escogió rebelarse contra Dios, y a partir de ese momento nosotros ahora estamos pagando las consecuencias de esa desobediencia, que en ocasiones no nos percatamos de que hasta el día de hoy la desobediencia de Adán y Eva nos afecta, y es necesario entonces que nosotros hagamos una pausa y digamos: ¿de qué manera ese pecado me afecta a mí? ¿Qué es lo que Adán y Eva hicieron que me hace a mí actuar como actúo? Bueno, pues su pecado de Adán y Eva te lleva a ti y a mí a hacer todo lo malo que hacemos. En el momento en el que Adán y Eva se rebelan contra el Señor, lo primero que hizo fue esconderse, y tenemos a partir de ese momento la vergüenza, la culpabilidad, la culpa de echarle a alguien más la culpa, de reclamar, de pelearse allá Adán y Eva diciendo: tú, la mujer que me diste, es la culpable de que yo haya pecado. Y empezaron ahí los temores, las inseguridades, los corajes, las rabias, las iras, el desquitarnos los unos con los otros. No había televisión, no había radio, no había revistas, y ya había en poco tiempo el primer asesinato. ¿Por qué? Porque ya estaba marcado el hombre con el pecado que nos ha, de cierto modo, movido a continuar haciendo las cosas que sucedieron en ese lugar. Ahí empezó todo ese desastre. Pero Dios, en su misericordia, y me ha bendecido tremendo el día de hoy, la oración, los cantos, pero Dios, en su misericordia, la bondad incomprensible de Dios. Yo no sé cómo Dios no nos aniquiló ahí y acabó con todo. Dijo: yo no tengo que lidiar con esto. Pero Dios, en su misericordia, lo que empezó a hacer fue hablar. Inmediatamente fue y buscó a Adán y a Eva y les empezó a preguntar: ¿dónde están? ¿Qué han hecho? A la hora de que hay una respuesta de parte de ellos, Dios les llama la atención. Eventualmente Dios maldice la tierra: por tu culpa habrás de dar con dolor a tus hijos, y con el sudor de tu frente habrás de comer. A partir de ese momento, toda la maldición que Dios le da al hombre por su desobediencia es lo que pagamos el día de hoy, pero está también acompañada de esperanza. Esa maldición que ahí se habló en el huerto del Edén viene acompañada de la promesa de que un día habrá de venir el Redentor, aquel que va a destruir el pecado que los hizo caer a ellos.
empezó a hablar, se empezó a expresar acerca de la esperanza que habrían de tener ellos en la persona de su amadísimo Hijo Jesucristo, y que un día se habría de derrotar el poder del pecado y de la muerte, que le dijo: el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. No murió instantáneamente, pero sí espiritualmente. Su relación con Dios se vio afectada de una manera tremenda. Por eso al día de hoy tenemos a cantidad, millones, billones de personas que no tienen una relación con Dios, que tienen sus dogmas y sus religiones, queriendo hacer cosas para ganar el favor de Dios, cuando la misma palabra nos dice de una manera muy clara que la manera en la que una persona es salva es depositando su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Esa es la única manera. Entonces, el Señor Dios da esta promesa de que un día habrá de venir aquel que vencerá la muerte, no únicamente el pecado, sino la muerte, que a la hora que una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona, aunque muera, como dice el Señor, vivirá. Entonces, el día de hoy nos queremos poner a ver esta parte de la Escritura donde el Señor nos habla del poder que tienen las palabras que le dijo a Adán y a Eva, y el poder que tienen las palabras a través de la historia y que tienen en cada uno de los que estamos aquí. El Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura nos ha hablado, nos ha dicho Dios que en el pasado le habló a los padres por los profetas, y que ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien ha constituido heredero. Entonces todo lo que nosotros tenemos por parte de Dios está escrito en la Biblia, de tal manera que nosotros no tenemos que andar inventando que Dios me dijo esto y que Dios me dijo aquello, y yo te digo que Dios te dice esto. No, lo que Dios te dice está escrito y no le erras. Está escrito y es revelado a cada uno de nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo, que viene a iluminarnos, a entender lo que aquí está escrito. Entonces le he puesto como título a esta predicación: el poder de la palabra de Dios. Y el propósito es que veamos que la poderosa palabra de Dios está viva y es eficaz y penetrante, de tal manera que al entrar a nuestro corazón y mente nos lleva a obedecer. Ese es el título, ese es el propósito, y le debe haber agregado y haberle puesto ahí: a menos que tú no quieras. Viene la palabra de Dios y nos habla, y nosotros escogemos si obedecemos o no. Primero que todo tenemos que ver cómo empieza esta parte de la Escritura. Dice: porque la palabra de Dios. Esta es la palabra que viene del Creador del cielo y de la tierra. Es la palabra que se ha hablado, y que una vez que se ha hablado y ha salido de su boca, cada vez que Dios abre su boca, cada vez que habló y nos dejó algo escrito, Dios cumple cada una de sus palabras sin que se caiga una coma, un punto, nada. Todo lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo hoy y se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a recoger a su iglesia, que está manifiesta y dispersa por toda la tierra en muchas manifestaciones, pero esta es la palabra de Dios, no es la idea de Dios, no es la propuesta de Dios, no es la opinión de Dios. Esta es la palabra de Dios. Viene de arriba, viene del cielo, y como les digo, todo lo que Dios ha hablado, absolutamente todo, se ha cumplido, está cumpliendo, se va a cumplir. Y tienen su primer recuadro, que no es recuadro, los tengo yo como recuadros, pero tienen sus primeras notas donde el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Esta es la última carta que Pablo escribe. Está el hombre muy próximo a morir y escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdense una cosa: el Nuevo Testamento todavía no estaba. Había el Pentateuco, había Salmos, había la historia, había la literatura que Dios había dado por medio de los profetas. Pero vean lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17, dice: toda
escritura es inspirada, es exhalada, es hablada por Dios. Y ese es el propósito, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Vean el fin de la palabra de Dios, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la palabra que Dios le ha dado al hombre a través de la historia, la ha puesto en los corazones de aquellos hombres a quienes llamó a que escribieran en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y este apóstol que persiguió a la iglesia y tuvo un día un encuentro con Jesús que le cambió su vida, fue un hombre usado poderosamente por Dios y escribe esto donde no deja un espacio para que alguien pueda cuestionar algo de lo que está escrito. Todo lo que está escrito está respaldado por la misma palabra y poder de Dios, de tal manera que a la hora que nosotros nos acercamos a ella y la recibimos tal cual, habremos entonces de poder ser enseñados por Dios. Una persona que no reconoce que la palabra que ha salido de la boca de Dios tiene como propósito que tú y yo seamos enseñados por Dios, no habremos de recibir entonces el beneficio de la enseñanza que nos da la palabra de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nos ofendemos, nos herimos, por eso pecamos contra Dios deliberada e intencionalmente, porque hemos resistido tal vez en un momento dado la enseñanza que viene de la boca de Dios a todos y cada uno de aquellos que la quieren recibir. Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera, de acuerdo a lo que está escrito aquí, perfecta. No existe sobre la faz de la tierra perfección humana, excepto en la persona de Jesucristo. Él fue el perfecto, el Hijo de Dios. Pero aquí nos está diciendo que esta palabra que viene de la boca de Dios tiene como propósito el que nosotros entendamos que está inspirada por Él. Le ha salido del corazón de acuerdo a la buena voluntad que Él tiene para con toda su creación. Pero no únicamente nos enseña a todos aquellos que somos ignorantes y que somos rebeldes, sino que nos reprende también. Viene a traer a nuestras vidas cuando somos tercos, cuando somos intencionales en no querer ponerle atención a la palabra de Dios. Él quiere traer una reprensión a nosotros. Por medio de su palabra, de su amor, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, y que ahora que nos ha mandado a su Espíritu Santo, podamos nosotros recibir de ese incomprensible amor de Dios, que si algo no quiere para ti y para mí, es que estemos ignorantes, que seamos unos tercos y que andemos pagando las consecuencias de nuestra desobediencia y nuestra rebelión a la hora de que tenemos todos en casa una Biblia y en ocasiones está guardada en un librero. Ahí no te sirve de nada, absolutamente de nada. Pero no únicamente nos quiere enseñar y nos quiere reprender, nos quiere corregir. Yo no sé si habrá aquí alguien que piense que no tiene nada que corregírsele. Te tengo que decir, si tú piensas de esa manera, eres de los más necesitados de que tienen que ser corregidos. Por arrogante, por soberbio, por prepotente, porque crees que estás bien. Es precisamente para corregir nuestros errores, para hacernos entender lo necesitados que estamos de ser instruidos por Dios para hacer las cosas de acuerdo a como Él quiere que las hagamos, para instruirnos en justicia. El término en original tiene que ver con la instrucción desde los niños a los jóvenes, a los adultos, o sea, una instrucción que viene a la vida de cualquier etapa de la vida del hombre. En todas las etapas de nuestras vidas estamos necesitados de que seamos instruidos. Hermanos, esta justicia de la que Dios nos habla
No es la justicia que nosotros andamos buscando allá afuera para que las cosas injustas se acaben. No, está hablando de la justicia de Dios, los caminos de Dios, que quiere que los conozcamos y que nosotros nos demos a la tarea de ponerlos en práctica. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, si vemos esto y lo creemos y nos damos a la tarea de querer crecer en esto, imagínense llegar a un momento en el que, si no en una perfección, les digo, no existe, somos todos imperfectos, pero que podamos actuar y vivir de la manera más perfecta posible como individuos, como hijos, como esposos, como padres, como amigos, como creyentes, como siervos de Dios. Imagínense esto. Dios quiere que nosotros, hermanos, nos evitemos el dolor que causa en nuestras vidas tanta imperfección, tanta rebelión, tanta desobediencia. Y esto se cura, se quita, se sana, se reemplaza ¿con qué? Con la palabra poderosa de Dios en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y dice, y equipado para toda buena obra, para todo lo que tienes tú que hacer, que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros en el contexto en el que nos haya puesto, con las medidas de gracia que nos haya dado, en el trabajo que nos haya dado. Dios quiere que lo hagamos de una manera perfecta. Lo que tú hagas. No importa tu profesión, no importa tu responsabilidad, no importa tu estado civil, no importa nada. Dios quiere que tú seas una persona que sepas que Dios te quiere equipar para toda buena obra por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra que ha salido de su boca es una palabra que crea, que produce, que cambia, que edifica, que destruye, que corrige, que consuela, que anima y que causa tristeza a aquel que no se quiere arrepentir. Tiene poder porque todo lo que Él dice que va a suceder, sucede. Cuando Él habló, tomaron lugar las cosas más impresionantes que existen en el universo. Él habló y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y la tierra y las aguas, y las separó, y se separaron el sol, la luna, las estrellas, los animales del mar, los animales terrestres, y por último, al hombre. De nada, no había nada. Nosotros no tenemos ese entendimiento de nada, no había nada. Y Dios habló y se creó. Es el poder de la palabra de Dios. Hace cosas que en el corazón de cualquier persona que en un momento dado tenga alguna duda o incredulidad acerca del poder de Dios, nada más voltea. Nada más ve a tu alrededor para que te impresiones y digas, este es el poder de Dios. Esto es lo que sucede cuando Dios habla. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, 700-800 años antes de Cristo, dice en el capítulo 55, 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado el deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Está el profeta Isaías aseverando el poder de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y así como todo ser humano que hemos visto que en un momento dado la lluvia cae y ahí se queda, o la nieve ahí se queda y moja la tierra, así dice, cuando Dios habla, va y ahí se queda y empieza a producir, empieza a generar cambios. Cambios que en el momento en el que algún
cualquier persona la cree y la recibe y la obedece, habrá de ver el resultado del poder efectivo de la palabra de Dios. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán las palmas, perdón. Viene la palabra de Dios y hace aquello para lo cual la envió y causa gozo. Dice, porque con alegría saldréis y con paz habrás de ser vueltos. ¿Cómo sale la gente el día de hoy de sus casas en ocasiones con el temor de que a lo mejor no vuelven? ¿Qué va a pasar? Te prendes a la tele, aquí no hay paz. Pero la paz que el Espíritu de Dios nos ha prometido, nos la ha prometido en la persona del Señor Jesucristo cuando dijo, yo les doy mi paz. Yo se las prometo. Yo soy el príncipe de paz. Está aquí. El Rey que quiere habitar en el corazón de todos aquellos que creen en su palabra, pueden vivir en paz. Y nosotros queremos apropiarnos de esa paz volteando a ver la palabra de Dios. Este placer que nos debe de causar a nosotros, el Señor Jesucristo, de una manera muy clara, cuando estaban los hombres aquellos que estaban cuestionando que por qué Jesús estaba perdonando al paralítico que bajaron por el techo, que decían que esta blasfemia que este hombre está hablando, ¿cómo puede perdonar pecados? Y Jesús voltea y los ve y les dice, ¿por qué piensan esas cosas en su corazón? O sea, viendo Jesús a través de ellos, no habían hablado, estaban pensando. Y les dice el Señor Jesucristo a estos que en un momento dado guardan la palabra de Dios y la creen, aquellos que escuchan, que le ponen atención, dice el Señor Jesucristo, dichosos, bienaventurados, bendecidos, exaltados, son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ya la obedecen. El Señor Jesucristo, puesto que conoce perfectamente todo lo que hay en cada uno de nosotros, las intenciones del corazón, si algo sabe es cuál es nuestra postura en nuestra relación con su palabra. Y de entrada nos quiere decir, si tú la oyes, tú de entrada eres una persona bendecida. Lo obedeces, habrás de ver el fruto de tu obediencia a lo que está escrito, porque lo he dado para tu bendición y para mi gloria, dice su palabra. Entonces, este sermón está dividido en nada más dos partes. ¿Qué es la palabra de Dios y qué hace la palabra de Dios? La primera parte en esto que acabamos de leer, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, por principio de cuentas, esta palabra que ha salido de la boca de Dios, que tenemos todos aquí, el privilegio hermoso de poder tener una Biblia a la cual nos podemos acercar con temor y con reverencia, reconociendo que está toda inspirada por Dios, nos acercamos sabiendo que está viva. Esta es la palabra de Dios que a la hora de haber salido de su boca es una palabra eterna. El Señor Jesucristo de una manera muy clara dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Jamás va a pasar la palabra de Dios. No va a haber alguien que pueda decir, pues es que un día se acabaron las Biblias. Curiosamente les compartí hace poquito, no me acuerdo cuál reunión les decía, que se ha visto una cosa de llamar la atención, las ventas de Biblias en Estados Unidos. No sé si en todo el mundo, pero en Estados Unidos se ha disparado la venta de Biblias. Espero que la gente que las está comprando las lea.
Pero está viva esta palabra. Una de las características que nos permite el Espíritu Santo de Dios acercarnos a ella es saber que esta palabra que Dios ha hablado, que está aquí escrita, viene a nuestros corazones a vivificarnos, a traer vida a esto que se está deteriorando cada vez más, a este cuerpo que está cada vez más deteriorado, más que sin embargo por dentro tendrá que estar teniendo el efecto poderoso como es su palabra que nos está renovando día con día. Esta palabra de Dios que está viva es la palabra de Dios que me ve, que me conoce, que nos dirige y nos encamina y nos ilumina y nos protege, nos advierte y nos exhorta, nos renueve, nos fortalece, nos empodera, nos tranquiliza, nos da descanso, aliento, esperanza, nos da gozo, nos sostiene, nos hace crecer como el árbol que habla en el Salmo 1, donde dice que todo lo que hace prosperará. Nos hace sabios, nos hace humildes, nos corrige, nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo, que para eso Dios te quiere salvar, para que tú y yo nos parezcamos cada vez más a su amadísimo Hijo Jesucristo. Si en tu vida no está el propósito de parecerte cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo, tú le andas cerrando. Tú andas viviendo tu cristianismo, tal vez queriendo ser bueno para agradar a Dios y ganar su favor. No te ocurra hacer eso. Ya el favor completito lo ganó Jesucristo en la cruz. Ahí está ya ganado. Nosotros ahora depositamos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Va a vivir creyendo lo que está escrito y buscando para la gloria cómo lo obedece. Esta palabra que nos viene y nos hace estas cosas, como dice el rey David, en el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Esta palabra de Dios a todos los traumados que estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos traumas, de una manera u otra. Por eso somos como somos. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque algo en la vida nos pasó. Mi papá me gritó, mi mamá no me hizo esto. Los maestros en la escuela, mis amiguitos me hicieron bullying, bla, bla, bla. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Es la palabra de Dios la que viene a hacernos y darnos cuenta de que se nos están mostrando por la iluminación de la palabra de Dios las cosas que no tienen por qué estar ahí. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Sabes por qué en tu vida a lo mejor no hay ninguna alegría? Porque haces todo menos lo que debes. O sea, queremos encontrar alegría siendo ignorantes y rebeldes, pensando que lo que hacemos está bien porque yo lo hago y yo lo creo. Y vemos que en nuestras vidas puede haber tragedia, destrucción, tristeza, amargura, insensatez. Y venimos a la palabra de Dios que está inspirada por Dios, que ha salido de su boca y que tiene este poder transformador. Y leemos estas cosas y aún así no nos detenemos a meditar qué es lo que Dios me está diciendo cada vez que yo hablo la palabra. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántas cosas hemos hecho tú y yo que nos hemos arrepentido? ¿Cuántas cosas no habremos hecho? ¿Cuántas cosas hemos dicho? Sobre todo los matrimonios que, ¿qué dijiste? ¿Cuántas cosas no habremos hecho de esa manera? El temor del Señor es limpio, que permanece
para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos justos. Y esto es algo que ojalá y un día todos los que estemos aquí y los que nos ven pudieran decir, como dice el rey David, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulces que la miel. O sea, imagínate que tú llegue el momento en tu vida en el que has cultivado un amor por tu Creador de tal manera que a la hora de que tú abordas la palabra de Dios, empiezas a encontrar una satisfacción tal que dices tú, Señor, esto es un deleite para mi alma, oír tu palabra, Señor. Leerla, meditar en ella es un placer en mi vida. Es el mayor placer que yo puedo tener sobre esta tierra, porque todo lo demás se va a acabar. Y en ocasiones andamos desmedidamente buscando cómo en cosas pasajeras, que la palabra de Dios nos dice que todo se va a acabar, andemos buscando nuestra satisfacción. Pero lo más tremendo de todo esto es que dice que en guardarlos hay gran recompensa, hay gran galardón. Y luego dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, esto es lo que la palabra de Dios hace. Y esto es lo que la palabra de Dios, a la hora de que tú la meditas y la guardas en tu corazón, te va a poder entender, te va a poder ayudar a entender las cosas que tú no haces correctamente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, estamos tremendos, tremendos. ¿A cuántos de ustedes les han dicho esto? A ti no se te puede decir nada. Les iba a pedir que levantaran la mano, pero la tendré que levantar yo también. No únicamente la palabra de Dios está viva, sino que es eficaz. La palabra eficaz que viene del griego energes, es una palabra que está activa, es efectiva, es poderosa, hace su obra, hace su trabajo, tiene un efecto real, no es pasiva. Tiene poder para obrar y transformar, como hemos leído del profeta Isaías. No es meramente información o enseñanza, es la palabra revelada de Dios que nos transforma. Nos informa y nos transforma a la hora de que nuestra mente viene siendo ajustada por esos juicios de Dios. Decía el pastor R.C. Sproul, si la palabra de Dios tiene un poder inherente y no solo informa, sino que convierte, confronta y transforma. Es activa y dinámica que siempre cumple el propósito para el cual Dios la envía, sea para salvación o para juicio. Así es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos paramos en este púlpito, por eso abrimos la Biblia y nos ponemos de pie, porque vamos a leer aquello que dice el Señor. No son mis opiniones o la de los Armandos o la de Memo, la de Jaime. No es la opinión de ningún predicador que se pare en este púlpito. Es la palabra de Dios que viene a nuestros corazones y nos ayuda entonces a poder empezar a vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, porque la palabra de Dios tiene poder. Decía el teólogo A.W. Tozer, dice, su eficacia, el poder de la palabra de Dios radica en su capacidad para hacernos santos, o sea, apartados para Él. Eso quiere decir santos. No solo nos dice cómo vivir, sino que nos da el poder para hacerlo. Hermanos, nosotros no podemos tener una excusa con Dios. Que Dios nos libre de andar queriéndonos justificar de que yo no puedo cambiar. Es una afrenta a la palabra de Dios. Es decirle, ¿sabes qué, Dios? Lo que aquí dice en mí no ha tenido efecto. Y la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuánto tiempo tienes leyéndola? ¿Qué tan dispuesto o deseoso estás de obedecerla, de ponerla en práctica, de meditarla en ella? Como dice otra vez el Salmo 1, bienaventurado el varón, no me voy a ir hasta arriba, pero dice,
sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto has tú dejado que la palabra de Dios entre a tu corazón y venga a ser aquello para lo cual Dios le envió? Porque si no está sucediendo nada, muy probablemente lo que tú estás haciendo es acercándote a la palabra de Dios, a leerla como leerías el periódico. Y la verdad es que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios de una manera como lo menciona el apóstol Santiago. Les voy a leer de Santiago 1, del versículo 21, que dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice esto: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo Santiago cuando nos dice que nos desechemos, no, desechemos toda nuestra maldad? Que nos acerquemos reconociendo lo pecadores que somos. Que estamos ante la palabra de Dios y que si algo traemos en el corazón, habremos de, como nos guiaba Jaime a la hora de la cena del Señor, decirle: Padre, yo he pecado contra ti de esta y esta y esta manera, y vengo a pedirte que me perdones, yo me arrepiento de pecar contra ti. Y vengo, Señor, a abrir mi corazón y a suplicarte que tu palabra venga y caiga aquí en este corazón y haga su obra. Esa obra que luego nos va a llevar no únicamente a ser transformados, sino a glorificar a nuestro Creador con amor, con gratitud, porque está haciendo algo en nosotros que no podemos. No podemos. Es la palabra de Dios, ya lo estamos leyendo. Pero no únicamente es viva y es eficaz porque es poderosa, sino que es más cortante que toda espada de dos filos. Entra. Esta palabra de Dios nos permite darnos cuenta que el bisturí más filoso, no sé si han cambiado los bisturís ahora con la tecnología, pero independientemente, el bisturí más filoso en las manos del mejor cirujano no puede cortar como corta la palabra de Dios. No hay manera que un hombre pueda tener en sus manos una herramienta tan poderosa que pueda entrar hasta lo más profundo del ser humano. Como dice ahí, que entra y corta, penetra, se mete a los lugares que en un momento dado parecieran indivisibles, inseparables, las coyunturas, adentro de los huesos, lo más profundo del ser humano. Ahí entra la palabra de Dios hasta esos lugares donde ni nosotros mismos podemos entender, como acabamos de leer del Salmo 19. ¿Quién puede entender sus propios errores? La pregunta sería: ¿quién se puede entender a sí mismo? Solamente el poder y la palabra de Dios, que viene y entra hasta esos lugares recónditos y separa entonces lo malo de lo malo. Viene y revela lo que se tiene que quitar, lo que está causando una gangrena, lo que está afectando el alma. Viene y ahí en donde está nuestra identidad, donde se forman nuestros pensamientos, viene luego la palabra de Dios y quita para sanar. Viene hasta adentro, entra y luego nos sana, nos trae bendición. Pero saben, no únicamente viene y entra la palabra de Dios al corazón del hombre, también por fuera lo transforma. Mientras estaba escribiendo esta palabra, esta predicación, se me vino un versículo que a mí siempre me ha impresionado mucho. Y lógicamente, de Hebreos
4 me impresiona porque me lleva a tener un temor reverente de Dios. Pero hay uno con el que me identifico más, tal vez por cómo he sido. Pero dice el libro de Jeremías, el capítulo 23, 29. El Señor hace una pregunta a través del profeta Jeremías y dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que quiebra la roca en pedazos? No únicamente es un bisturí que viene y se mete, pero cuando ese corazón está muy duro, la palabra de Dios viene y la quebranta. Y le pone el soplete para desmoronar todo aquello que un corazón que no quiere nada con Dios se habrá de topar ante esta palabra, para que luego el Espíritu Santo de Dios en su misericordia haga su obra. La obra que quiere el Espíritu de Dios, que nosotros vivamos y que nos evitemos el peligro de todo lo que leímos del capítulo 4 de Hebreos, donde dice: porque todos los que salieron de Egipto oyeron la palabra de Dios, vieron los milagros impresionantes de Dios. Y ahí lo acabamos de leer la semana pasada y antepasada. Dice: pero no les aprovechó por no haber creído. Porque lo que oyeron no iba acompañado de la fe. ¿Qué es fe? Es obediencia a lo que está escrito. No le sirvió nada. Entonces a nosotros, a la hora que el Espíritu Santo viene y quebranta, y que pone su lumbre, y que entra y penetra hasta donde están todos y cada uno de los pensamientos que hemos pensado desde que tenemos entendimiento, hasta ese lugar que entra en la palabra de Dios, lo quiere hacer con el propósito de enseñarnos su amor. Quiere enseñarnos no únicamente su amor, sino que tengamos la tranquilidad de que podemos acercarnos a Dios sabiendo que no le podemos ocultar nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es y qué hace cuando el apóstol Pedro, una vez que vino el Espíritu Santo sobre de ellos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, estaba predicando su primer sermón, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y estaba hablando todo lo que se había hecho con el Hijo de Dios? Dice: ustedes lo crucificaron al Hijo de Dios, al Santo, como está escrito, y se va y hace un repaso del Antiguo Testamento, y estaba diciéndoles Pedro todas estas cosas, y de repente uno de ellos dice: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y en esa pregunta, versículo previo, dice: y sus corazones fueron traspasados. Estaban oyendo a este hombre a quien Dios le dijo: tú vas a tener las llaves del reino, tú vas a ser el primero que vas a predicar. Ahí se convirtieron miles de personas. Sus corazones fueron traspasados y le preguntaron: ¿qué hacemos? Dice: arrepiéntanse y crean en el nombre de Jesucristo y seréis salvos. No les dijo: miren, les voy a dar una lista de cosas que tienen ustedes que hacer. No. Crean y arrepiéntanse y serán salvos. La palabra de Dios es poderosa para que una vez que nosotros estamos con estas actitudes incorrectas, a este duro corazón, dice su nota ahí en Marcos 10, 4 y 5, cuando le dijeron: Moisés le permitió escribir carta de divorcio, lógicamente de sus esposas, y repudiarlas. Vean lo que le dice Jesús. Dice: pero Jesús les dice: ¿sabes por qué la gente se divorcia? Le dijo a todos los terribles que estaban ahí. Dice: por la dureza de su corazón. Dice: porque al principio los creó Dios varón y hembra, y Él los ha unido, y lo que Él ha unido, que el hombre no lo separe, por la dureza de su corazón. Por eso en las casas, cuando vemos tantos relajos, tantos pleitos, tanta amargura y distanciamiento, etcétera, etcétera, la razón es esa, hermanos. Hay una dureza en contra de la palabra de Dios. Yo no la voy a oír, no le voy a hacer caso. Yo voy a
resolver mi problema como yo quiero, como a mí se me antoja, y el Señor te diría, por la dureza de tu corazón vas a acabar mal. Mientras tú no quieras, mientras tú quieras continuar resistiendo a Dios, dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, los resiste, los está deteniendo, no les permite que avancen. Dice, pero a los humildes Dios les da gracia, les da de su favor. Dice su siguiente nota, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, discerniendo no solo las acciones externas, sino las verdaderas motivaciones y pensamientos. Hermanos, Dios conoce absoluta y totalmente las razones, los momentos, las causas por las cuales nosotros pensamos lo que pensamos. Lo conoce como conoce las palabras que vamos a hablar, que dice su palabra. He aquí, todavía no está la palabra en tu boca, dice el Señor, y yo la conozco toda. ¿Sabe cuándo pensaste aquel día que hiciste una ofensa tan terrible contra Dios? Él sabe perfectamente el día que lo pensaste. ¿Por qué lo pensaste? ¿Para qué lo pensaste? ¿Sabe Dios qué día del año era? ¿En dónde estabas? ¿Qué minuto? ¿Qué segundo? ¿Qué traías puesto? ¿A dónde venías? ¿De dónde ibas? Etcétera, etcétera. No hay absolutamente nada que esta palabra de Dios tenga su efecto poderoso al decirnos qué es lo que hace. Viene y penetra, corta, hace lo que Él quiere. Viene y nos hace saber que no hay absolutamente nada ante sus ojos que no esté al descubierto. Las intenciones del corazón, todo lo que tú has pensado malignamente y todo lo que has pensado en buen plan, el Señor lo conoce. Absolutamente todo y cada uno de ellos. Dice la palabra, la espada de su palabra y en sus notas. Es tan perfecta que no es posible que cometa un error al juzgar o ejecutar. Todos los disfraces y apariencias serán desnudadas y solo quedará lo que realmente es. Separa la palabra de Dios delante de nosotros y a la hora que viene y nos hace saber lo que no está correcto en nuestros corazones, lo hace con una exactitud perfecta. No hay juicio que el Señor Jesucristo vaya a perder jamás. El día que alguien en el día del juicio quiera defenderse o excusarse, quedará inmediatamente destruido su argumento antes de que salga de tu boca. Como cuando leemos en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, que van y llegan y le dicen, pero Señor, si nosotros hicimos esto, éramos tan buenos, éramos tan religiosos, no dejábamos de ir a la iglesia, hacíamos milagros. Y el Señor Jesús, con esta sola oración, le dice, yo no te conozco, no sé quién eres. ¿Qué argumento? ¿Qué idea? ¿Qué defensa quisiéramos nosotros presentarle al que todo lo ve? Ninguna. Él conoce el corazón, como dice Mateo 15, 19 también ahí. Porque del corazón del hombre provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios. Él se acuerda, si tú has andado en algún adulterio, él se acuerda la primera vez que tú volteaste a ver a alguien que no era tu esposa o tu esposo. Él se acuerda. Él sabe la intención, el día que empezó ese adulterio. Perfectamente lo tiene bajo sus ojos. Fornicaciones y robos y falsos testimonios y calumnias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Esta lista, hermanos, esta lista no es una lista exhaustiva. O sea, tenemos que tener muy en mente que todo está a los ojos de Dios. En esta parte donde dice que todo está al descubierto, yo no sé a ti,
a mí me aterra. A mí me aterra esta situación. Quiero agarrar mis pensamientos y jalarlos y decir, esto no. Yo quiero, Señor, estos pensamientos, como dice tu palabra, los voy a llevar cautivos a tu obediencia. O sea, a mí me aterra esto. Pero por otro lado, me da una tranquilidad que me permite acercarme a mi Padre Celestial de la manera más tranquila que pueda haber. Porque no le puedo ocultar nada. Me conoce perfectamente, sabe mis deseos, mis intenciones. Él conoce mis supuestos sueños, que mi sueño en la vida es hacer la voluntad de Dios, vivir para Él, parecerme a Él. Porque lo que dice ahí en 1 de Pedro 3:10 viene precisamente como resultado de que ante sus ojos todo está desnudo. Nada se puede ocultar. Y dice el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro, dice pues el que quiere amar la vida eterna por supuesto, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro? ¿Quieres vivir bien? Arrepiéntete. Deja de hablar lo que hablas, deja de hablarlo como lo hablas, deja de maldecir, deja de criticar, deja de aplastar, deja de despreciar, deja de mentir. Ta. La lista sigue. El que quiere amar la vida eterna y ver buenos días, refrene su lengua del mal, que es el medio humano con el que más fácilmente pecamos. Yo sé que son los pensamientos, pero se cristalizan, se pudiera decir, se hacen tangibles a través de palabras. Deja de hablar lo que hablas y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, busca al príncipe de paz y síguelo. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hijo, Padre, gloria te damos porque tus ojos están puestos en aquellos que se han arrepentido, que son imperfectos, pero que aman a Dios y que están deseosos de continuar buscando de qué manera se arrepienten y buscando en la palabra de Dios de qué más los limpia el Espíritu Santo de pecados para venir y poder decir, te doy gracias, Señor, de que tus ojos están puestos sobre de mí. El segundo libro de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos del Señor se pasean por sobre la faz de la tierra para... Vean, ahí está, porque los ojos es una versión diferente a la que yo me sé, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿No te encanta eso? ¿No te causa un placer saber que Dios está viendo dónde andas? ¿Qué andas haciendo para mostrarte su favor, su amor, su poder, su cuidado para librarte? ¿No se te hace esto increíble? Que todo esté abierto a los ojos de nuestro Creador y que Él nos diga, yo ando buscándote, ando paseando mis ojos, puesto que todo está abierto ante mí. Me decía un hermano hace unos días que estaba bañando, este hermano con un problema serio de alcohol, adicto al alcohol. Dice que este día estaba ahí bañándose y le dice, Señor, estoy así desnudo como estoy. Te pido que me perdones y que me laves, que me libres de esta aflicción, de hábito, de este pecado. Líbrame, Dios. Así estoy como estoy. Dice, ese día el Espíritu de Dios me libró del alcohol. Han pasado años
Y mi Señor lo ha vuelto a tocar. Y yo, qué cosa tan tremenda cuando una persona entiende lo que está escrito y sabe que no hay nada oculto, que está todo abierto a sus ojos y que le puede decir, Señor, aquí estoy. Así estoy. Soy un pecador, soy un majadero, soy un adúltero, soy un ladrón, soy un estafador, lo que seas. Señor, tenme misericordia. Y Dios en su misericordia, como dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nos va a empezar a permitir conocerlo y conocer la vida. Dice Juan 10:10, el ladrón, el engaño, los falsos maestros no vienen sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero cerrar con el libro de Apocalipsis, porque esta palabra de Dios ante la cual toda la tierra, toda la humanidad, desde el principio hasta el último día, se habrá de topar con esta espada. Dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis de la siguiente manera. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Creo que todos han oído de que viene un día en su caballo. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Todo lo que ha dicho se va a cumplir tal cual. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de su ira, de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, de caballos y de sus jinetes y de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Todos aquellos que se rebelaban contra Dios, que se habrán de rebelar hasta ese día, habrán de ser destruidos por la palabra del Señor Jesucristo, que es como una espada que tiene dos filos. O es Él tu enemigo, o es tu Salvador. Que con esa palabra gloriosa el día de hoy está limpiando tu alma y tu corazón. Y quiere hacer una obra de tal manera que te deleites a la hora de que tú obedeces la palabra de Dios y que puedas salir con alegría y volver con paz. Y vivir en paz con aquellos que Dios ha puesto en tu entorno para que por la palabra de Dios tú puedas hablar bendición, puedas ser un corazón transformado por el Espíritu Santo, para que en lugar de que salgan todo lo que dice ahí en Mateo, salga bendición, perdón, misericordia, gratitud, alabanza a Dios. Y como les dije en un principio, esta palabra tiene poder para llevarnos a la obediencia, a menos de que tú no quieras. Yo espero el día de hoy que no haya aquí alguien que diga yo no quiero. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Y si tú necesitas consejo, necesitas saber qué hacer, acércate, pon una cita. Queremos servirte, te queremos enseñar de este hermoso poder. Amén.
Vamos a ponernos de pie a orar. Y a darle gracias a Dios por su palabra escrita, que tenemos todos el acceso a ella. Padre, gracias queremos darte el día de hoy por tu palabra, Señor, que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Que esa palabra es Jesús. Señor Jesucristo, te invitamos a nuestro corazón y te suplicamos nos ayudes a vivir con un temor reverente de ti, deseando ser muy intencionales en buscar cómo honramos tu santo nombre al abordar tu palabra y leerla con devoción, con gratitud, con espíritu de humildad, buscando cómo nos deshacemos de todo aquello que nos causa daño. Padre, te damos gracias por tu amadísimo Hijo Jesucristo que está sentado a tu diestra. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias que está sentado a esa diestra, intercediendo por nosotros y que no nos dejaste huérfanos. Nos enviaste a tu Espíritu Santo que está con nosotros y nos ayuda a poder leer, a poder entender y a obedecer tu preciosa palabra que ha salido de tu boca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.